Muy buenas noches con todos nuestros participantes que se encuentran conectados en nuestra plataforma Zoom de ANDA. El día de hoy vamos a finalizar el diplomado especializado en gestión de servicios de salud para trabajadores sociales. Esta es nuestra octava sesión de este diplomado y el tema que nos convoca a la fecha es trabajo en equipo y resolución de conflictos. Eh, en esta oportunidad nos estará acompañando en calidad de ponente nuestra ponente, la licenciada Clarinis Quispe Najarro. Bien, estimados participantes, para que esta sesión se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean realizar sus preguntas lo pueden formularlo en el chat o en su defecto pueden alzar la mano para poder habilitarlos el audio. Recordarles que las preguntas o dudas que tuviesen con respecto al tema que se va a abordar tiene que ser específicamente el tema que nuestra ponente va a desarrollar en esta sesión. Sin más preámbulo, estimada licenciada, podemos dar inicio a la clase. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los presentes. Quisiera, por favor, que me confirmen si se está viendo, estoy compartiendo la pantalla, si se logra visualizar. Sí, sí se está visualizando, estimada. Ya, muy bien, muchas gracias. Reitero las disculpas y bueno, veamos, ¿no? Esta es la penúltima sesión, tengo entendido, del diplomado que se ha estado llevando a cabo. El día de hoy vamos a abordar el tema trabajo en equipo y resolución de conflictos, ¿no? Veamos que el trabajo en equipo es siempre una de las competencias más valiosas dentro de cualquier organización, ¿no? Y por qué no decirlo también de suma importancia, sobre todo en los servicios de salud, teniendo en cuenta que se trabaja con la vida, con la salud, valga la redundancia, de las personas. Recuerden que siempre en cualquier organización, por más competente que sea un profesional que dirige, no puede trabajar de manera aislada, no puede garantizar una atención integral, ¿no? Entonces es por eso que se tiene que ver otros factores como una atención también oportuna, una atención humana, ¿no? Para lo cual siempre se tiene equipos interdisciplinarios, ¿no? Hablando de los servicios de salud, así como es muy necesario el tema de los médicos, se necesitan especialistas en distintas áreas, se necesitan enfermeros licenciados, técnicos, ¿no? Entre otros. Entonces, esto va a garantizar de alguna manera la atención sanitaria moderna, oportuna y que sea acorde a las necesidades, sobre todo de los usuarios, ¿no? Y dentro de todo esto, hablando del equipo interdisciplinario, el trabajador social también cumple un rol muy estratégico, ¿no? Ya hace algunos años atrás, muchos años atrás, se ha ido incorporando o como necesidad también a los trabajadores sociales en el sector salud, ¿no? Tal vez anteriormente no se le veía al trabajador social como un profesional competente para poder también integrar al equipo interdisciplinario, por ejemplo, en el sector salud, sino más bien era como una atención a los trabajadores, ¿no? Entonces, más allá de eso, el día de hoy vamos a ver qué roles cumple el trabajador social dentro del servicio de salud, ¿no? Entonces, acá, sobre todo en específico, vamos a ver que ellos o los trabajadores sociales son mediadores entre las disciplinas que van a ir favoreciendo la comunicación, la equidad entre los miembros del equipo. Recuerden que cada profesión tiene su debida formación, ¿no? Pero en el campo de las ciencias sociales siempre se ahonda bastante en el tema, por ejemplo, cultural, en el tema social, emocional, psicológico, de comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, entre otros. Entonces, todas estas competencias adquiridas durante la formación de un trabajador social se van a poner en evidencia también dentro de este servicio de salud, ¿no? Y así como es necesario las múltiples visiones, un equipo interdisciplinario, también es inevitable, siempre yo menciono cuando hablo de trabajo en equipo, de resolución en conflicto, es muy lindo que distintos profesionales se sumen
para dar un servicio de calidad, un servicio bueno, ¿no? Sin embargo, todos los seres humanos somos distintos, tenemos formaciones distintas. Entonces, estas múltiples visiones también hacen que inevitablemente surjan tensiones y conflictos, ¿no? Dentro de un mismo ambiente. Cada ser humano posee características distintas, pensamientos distintos, objetivos particulares, por lo que muchas veces es muy inevitable de que se surjan tensiones y conflictos, ¿no? Pero también siempre menciono que si vemos algo negativo, no se debe quedar ahí, sino ese negativo siempre debe tomarse como una oportunidad de mejora, ¿no? Entonces podemos mencionar que esto, lejos de ser un problema, puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje organizacional, ¿no? Para lo cual debe realizarse una adecuada gestión, sobre todo teniendo en cuenta la inteligencia emocional, el liderazgo, estrategias adecuadas para poder garantizar un trabajo en equipo adecuado, ¿no? Es por eso que hoy vamos a abordar algunos fundamentos del trabajo en equipo, qué factores afectan la cohesión, qué factores afectan la productividad, ¿no? Y qué estrategias debemos tomar para la resolución de conflictos laborales, ¿no? Cómo también en esta cohesión influencia el tema del liderazgo, los tipos de liderazgo, ¿no? Que debemos identificar porque recuerden que cuando hablamos de una institución de salud, no podemos, o de un servicio de salud, no podemos hablar de los liderazgos comunes que existen, ¿no? Recuerden que se trabaja con vidas humanas y ahí se tiene que analizar muchos otros factores para la toma de decisiones, ¿no? Y finalmente se va a realizar un breve análisis de un caso práctico que va a ir ejemplificando lo que vamos a tratar en la sesión de hoy, ¿no? Entonces, el objetivo de esta sesión es que desarrollemos en los trabajadores sociales las competencias avanzadas para fortalecer el trabajo en equipo, gestionar la cohesión y la productividad de los equipos interdisciplinarios y aplicar las estrategias efectivas de resolución de conflictos en los servicios de salud. Ese es el objetivo del curso de hoy. Entonces, ¿por qué es importante que abordemos este tema? Recuerden que, como ya les mencionaba, el trabajo en equipo es esencial para una atención integral, más aún cuando hablamos de la salud de los seres humanos o de vidas humanas, ¿no? Por otro lado, también los conflictos, recuerden que ya les mencionaba, son inevitables, pero que así como son inevitables por las distintas posturas, estas también pueden ser gestionables, ¿no? Y también es muy importante que recordemos que el trabajador social actúa como mediador y como articulador de ese equipo interdisciplinario, ¿no? Entonces, recordemos también de que un equipo de trabajo no es solamente un conjunto de personas que comparten un mismo espacio laboral. Muchas veces por el día a día, la monotonía se puede ver así, ¿no? Cuando hablas de tu equipo de trabajo, bueno, son mis compañeros de trabajo, ¿no? Más allá de eso, debemos recordar que es una unidad organizada, que existen jerarquías, que existen las funciones debidamente asignadas, ¿no? Que se tienen objetivos comunes, porque cuando trabajamos en una organización, en una institución, debemos tener en cuenta de que si existe esa institución, si bien puede tener distintas áreas, distintos servicios, pero si se existe dentro de una organización es porque se comparten objetivos comunes, objetivos generales, ¿no? Y que todo lo que se haga desde cada servicio o desde cada área suma para el cumplimiento de esos objetivos, ¿no? Asimismo, es importante que cuando hablemos de trabajo en equipo, no solamente hablemos, como decía, de compañeros de un mismo espacio, sino también de profesionales en los que existe una comunicación constante, asertiva, ¿no? Que va a buscar alcanzar los resultados que beneficien a los usuarios, en este caso a los pacientes, ¿no? Y también a la propia institución. Recordemos que la diferencia de un grupo, vamos a ver también más adelante la diferencia de un grupo y equipo,
donde, por ejemplo, en un grupo se trabaja de manera individual. En cambio, en un equipo se requiere la interdependencia. No puedo lograr los objetivos yo sola, ¿no? Desde mi servicio, desde mi área, sino se necesita una cooperación y compromiso. Y ahí es donde llegan a talar bastante los trabajadores sociales, ¿no? Para poder generar esa cohesión que tanto se necesita en los servicios de salud. Esto significaría que, por ejemplo, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, administrativos, deben coordinar acciones para lograr una atención integral. Sin embargo, en los servicios de salud que vemos en el día a día, nosotros también siendo usuarios podemos ver de que muchas veces no se da de esa forma adecuada, ¿no? Sino muchas veces cada área trabaja de manera aislada y por ello también es que muchas veces se pierde recursos, se pierde tiempo, no se realizan acciones inmediatas y que sobre todo sean eficaces y eficientes, ¿no? Entonces ahí viene bastante el atallar el trabajo de un trabajador social que puede siempre tratar de cohesionar, que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? De qué manera se puede ir trabajando. Entonces, por eso es que tenemos acá esta frase donde dice, ninguna disciplina puede cuidar sola. El cuidado integral es un acto de colaboración. Y más cuando hablamos de un servicio de salud, ¿no? Si se necesita tratar a un paciente, se tendrá que acudir a distintos equipos o a distintos profesionales, ¿no? Entonces acá vamos a ver el, eh, la diferenciación de un grupo, cómo es un grupo, a qué se le denomina grupo y a qué se le denomina equipo, ¿no? Muchas veces puede sonar como que casi igual, un grupo como un equipo, ¿no? Sin embargo, existen ciertas diferencias. Acá, por ejemplo, vemos que eh, un, un grupo está conformado por personas con intereses comunes, ¿no? Un equipo es un grupo de personas, o sea, un grupo de personas con meta compartida, ¿no? O sea, recuerden que los intereses pueden ser comunes, pero que no importen los medios de cómo se alcanzan esos intereses. Pero en el equipo, cuando tienes una meta, todo lo que hagas tiene que alimentar para poder llegar a esa meta, ¿no? Entonces acá sí importa cómo se hace o qué estrategia se toma para poder llegar a la meta. En el grupo muchas veces se puede realizar el trabajo individual, pero en un equipo existe interdependencia de roles, ¿no? Por ejemplo, para tratar a un paciente tal vez que adolece de alguna enfermedad, se va a necesitar tal vez un biólogo, se va a necesitar tal vez un nutricionista, se va a necesitar especialistas, ¿no? Tal vez, no sé, dependiendo de la enfermedad que se tenga, ¿no? Se va no solo sino un médico internista o uno de la propia especialidad, ¿no? Entonces acá sí se necesita una interdependencia, ¿no? No se puede realizar un diagnóstico certero si no se trabaja en conjunto con otros profesionales. En cuanto a la otra diferencia, es que en el grupo se realiza una comunicación ocasional, ¿no? No existe una comunicación constante, fluida y sobre todo horizontal, sino esta comunicación se da de vez en cuando, ¿no? Y esto muchas veces pasa en las instituciones, organizaciones, ¿no? Como al inicio decía, son personas que tienen intereses comunes, pero que cada uno está viendo las estrategias de poder lograr ese interés que tienen. Entonces están tan enfocados en ellos cumplir su meta, en ellos cumplir tal vez su trabajo propio asignado, que muchas veces se olvidan de lo que está pasando en su entorno y no existe esa comunicación, sino tal vez en una reunión mensual, en una reunión trimestral, ¿no? Entonces recién tal vez que en ese tipo de reuniones pueden identificar los aspectos que les está faltando, ¿no? Entonces a veces ya puede ser
muy tarde o puede ser un desperdicio de recursos, ¿no? Ejemplo, ponte que se realiza una campaña de vacunación desde el área de inmunización, ¿no? Entonces ellos están realizando su campaña, pero a su vez también existe un área de sensibilización al usuario. Entonces, tal vez el área de sensibilización al usuario va y cita a un mismo público, ¿no? Es decir, ya imaginemos a madres gestantes. Entonces va y el área de sensibilización les cita, les da una charla, ¿no? Les enseña algunas estrategias, métodos o acerca de las vacunas, su importancia, cuántas dosis se tienen, una sensibilización. Pero pasa 2 semanas y también el área de inmunización realiza su campaña con ese mismo público, ¿no? Entonces, muchas veces, tal vez la secundaria, en este caso de inmunización, no va a tener la misma acogida de los usuarios, ¿no? Porque muchas veces por factores de tiempo, de convocatoria, muchos pueda que asistan o no también. Pero qué distinto sería si existe una comunicación constante como se debe tener en equipo. En este caso, por ejemplo, se podría realizar un mismo día una charla de sensibilización desde el área de sensibilización y eh, a la vez realizar pues la inmunización o ponerles vacuna, ¿no? Desde el área de inmunización. Entonces, ¿qué generaría eso? Generaría tal vez la optimización de recursos, de tiempo, no solo del servicio de salud, ¿no? Sino también de los usuarios, ¿no? Genera mayor acogida, el cumplimiento de metas en su debido momento. Pero imagínense que no exista eso, repito, se generaría mayor desgaste de tiempo, no se tendría los mismos resultados, ¿no? Entonces, por eso es que nos dice que en equipo tiene que realizarse una comunicación constante. También se tiene en el grupo, solamente se ve la responsabilidad individual, ¿no? A mí me asignaron esto, o en una oficina trabajan 3 personas y mencionan, ¿no? A mí me asignaron esto y yo me responsabilizo por esto, ¿no? Cumplo mi meta y ya. Pero en el equipo se ve una responsabilidad compartida. Tal vez, otra vez regresando al ejemplo que les puse, tal vez el área de sensibilización podría comunicarse con el área de inmunización y mencionar, conversar y quedar para una fecha que sea acorde para ambas áreas, todo, y se cumpliría, pues igual ambos cumplen su objetivo, pero van sumando de una manera más adecuada para el objetivo del servicio o de la organización de salud, ¿no? Entonces, en este caso se ve siempre la responsabilidad compartida. No lo veo al otro servicio alejado del otro servicio, ¿no? Entonces, esas son las diferencias. En el sector salud se tiene que ver siempre, o como trabajadores sociales siempre se tiene que optar, sobre todo por el trabajo en equipo, ¿no? Porque recuerden que va a existir siempre una meta compartida, que es garantizar el servicio de salud adecuado para el usuario. Va a existir una interdependencia, o sea, de roles. O sea, yo no puedo cumplir mi función sin también tener en cuenta la función de otras áreas, otros profesionales, ¿no? También una comunicación constante y una responsabilidad compartida, ¿no? Entonces es importante eso. Veamos las etapas del trabajo en equipo. Esto es un modelo de un estudioso, Tuckman, quien propone estas fases, ¿no? Estas etapas de trabajo en equipo. En acá nos menciona cinco etapas, ¿no? Que es la formación, o sea, cómo se va trabajando en equipo, ¿no? Una vez vista la diferencia, cómo se puede desarrollar, qué etapas existe para el trabajo en equipo. Uno es la formación, lo otro es la tormenta, o sea, pueden existir conflictos iniciales en el trabajo en el trabajo en equipo, perdón. Después la normalización, desempeño y el cierre, ¿no? Esto es un modelo propuesto por Tuckman. La formación hace referencia a que los miembros se van conociendo y establecen objetivos y reglas, ¿no? Recuerden, al inicio les decía, precisamente para poder lograr este trabajo en equipo, el rol del trabajador social es muy importante.
Entonces, si se llega a una organización, a un centro de salud, a una institución de salud en el que no se ve este trabajo en equipo, se puede tomar estas 5 etapas para poder incentivar, ¿no? Y asimismo ir desarrollando. Entonces, la fase inicial es la formación. Los miembros van conociéndose y van estableciendo los objetivos y las reglas para lo cual ellos se han juntado o para lo cual tienen que trabajar, ¿no? Por ejemplo, se puede formar, incluso en los centros de salud existen comités, ¿no? Comités o equipos que son designados, ¿no? Por la alta gerencia. Por ejemplo, cuando se puede formar un nuevo equipo de atención domiciliaria, ¿no? Y, por ejemplo, para la atención domiciliaria se tendrá pues que tener un trabajador social, una enfermera, ¿no? Tal vez, dependiendo de cuál es la temática de la atención domiciliaria, tal vez una obstetra o una psicóloga, no sé, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, van formando un nuevo equipo, los profesionales se van presentando y van delimitando sus funciones, ¿no? Porque también no sería acorde que en esta etapa de la formación se formen los equipos, ya tales van a participar o van a ser parte de este equipo, pero que no se tengan las funciones asignadas, ¿no? Recuerden que por más que sea un equipo multidisciplinario, son interdependientes y muchas veces puede haber una confusión de cuál es su función de tal profesional y cuál es mi función. Entonces, en esta etapa es importante que los profesionales se conozcan, acuerden las metas, sus funciones, entre otros, ¿no? Esto es la etapa de formación. Después tenemos la parte o la segunda etapa que es denominado la tormenta. En esta etapa surgen los primeros conflictos, ¿no? Recuerden, al inicio les decía, todas las personas y profesionales tenemos distintos temperamentos, caracteres, distintas visiones, ¿no? Entonces acá puede empezar a generarse las diferencias, ¿no? Tal vez de los estilos, un equipo puede decir, ¿no? No sé, vamos a hacer las visitas en la mañana. Y el otro equipo puede decir, no, en las tardes están más las personas, que yo he tenido la experiencia de que sobre todo les encontramos en la tarde y el otro profesional puede decir, no, en las mañanas se encuentran en su casa, entonces van generándose los primeros conflictos, ¿no? Por diferencias, por estilos o expectativas o experiencias que cada uno puede manifestar. Acá podemos poner un ejemplo, a ver. mm, que por ejemplo dos enfermeras discuten por quién debe coordinar tal vez el turno no sé, de hacer las guardias de noche, ¿no? Entonces acá tiene que haber siempre un líder que va a intervenir para definir las responsabilidades claras, ¿no? Entonces siempre va a existir, como les decía al inicio, algunos conflictos, distintos pareceres, todo, pero se tiene que llegar a gestionar de manera adecuada estos conflictos. Después tenemos la tercera etapa, que es la normalización. En esta etapa se van fortaleciendo los vínculos, ¿no? Una vez que se discutan las diferencias, llegar a un acuerdo, ¿no? Siempre buscando el interés superior del paciente, ¿no? En este caso, o de los usuarios, ¿no? Entonces acá en la normalización se busca fortalecer los vínculos y se pueden establecer acuerdos, ¿no? Tal vez en el caso que les ponía de las visitas domiciliarias, tal vez algunos días realizarlo por la tarde o en un segundo barrido hacerlo por la no, por las mañanas, ¿no? Entonces se van estableciendo acuerdos y para esto va a necesitarse un protocolo de comunicación para poder evitar malos entendidos, ¿no? Recuerden que parte del trabajo en equipo también una de las características era una comunicación constante. Tenemos así la cuarta etapa, que es el desempeño, en el que el equipo alcanza el máximo nivel de eficiencia y cohesión. ¿Qué es cohesión? Integración, ¿no? Entonces, en este caso, el equipo va a alcanzar el máximo nivel de eficiencia y la integración de cada uno de ellos, porque ya van a tener claro, ¿no? Van a tener claro los objetivos, sus funciones
funciones, van a llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces ya se va a ir mejorando en este caso el trabajo en equipo, ¿no? Por ejemplo, acá en la unidad de emergencias, cada integrante debe saber qué hacer ante un código rojo, por ejemplo, ¿no? Sin la necesidad de indicaciones adicionales, porque esto se supone que se ve en la etapa de normalización, porque ahí se va aclarando mucho mejor todas las dudas que se puede tener, ¿no? Entonces, cuando se existe este trabajo en equipo, ya cada persona sabe su función y cómo responder frente a ello, porque se supone que existe un antecedente de cohesión, de comunicación, ¿no? Y de delegación de funciones en específico. Entonces, este ya es una cuarta etapa del desempeño. Tenemos una quinta etapa en el que se van evaluando los logros y se da por finalizada una etapa de trabajo en equipo o proyecto, ¿no? Si bien acá aparecen solo cuatro etapas, pero esta quinta etapa es también muy importante porque se debería sacar siempre una evaluación o un monitoreo del esquema de trabajo que se ha tenido en el trabajo en equipo, ¿no? Se tiene que analizar los resultados de cómo han sido las estrategias que ellos han tomado, si han funcionado, no han funcionado, ¿no? Y bueno, se comparte y bueno, una vez cumplido el objetivo, puede disolverse este trabajo en equipo, este grupo de personas profesionales que han trabajado en equipo, ¿no? Entonces, es importante que cuando se llega a una institución, el trabajador social evalúe en qué fase de estas etapas de trabajo en equipo se encuentra la organización, ¿no? Porque pueda que cuando tú llegues a integrarte a un área, no necesariamente tengas que empezar de cero, desde la formación del trabajo en equipo. Pueda que ya se tengan ya equipos designados, ¿no? Tal vez justo llegues y están tal vez en la segunda fase, que es los conflictos iniciales, ¿no? O pueda que están en el paso 3. Entonces es importante que un trabajador social reconozca en qué fase se encuentra nuestro equipo. Esto nos va a permitir comprender los retos a los que nos vamos a ir a enfrentar y adoptar las estrategias de acompañamiento adecuado, ¿no? Porque no podemos ir y empezar tal vez todo el trabajo que se ha ido avanzando hasta antes de nuestra incorporación a esa institución y querer empezar de cero, ¿no? Entonces, por eso es importante que se identifique en qué fase se encuentra, ¿no? Asimismo, una vez visto las etapas del trabajo en equipo, vamos a ver los roles dentro del equipo, ¿no? Si bien ya les mencionaba que en un equipo cada integrante asume un rol que va a ir contribuyendo al equilibrio, al alcance de metas en conjunto, es importante que identifiquemos qué roles funcionales ellos pueden tener, ¿no? Si bien tienen roles propiamente dados desde su formación profesional, pero también se les puede asignar roles funcionales de acuerdo a las características que se puede ver en cada persona como ser humano, ¿no? Y más aún esto en los contextos de salud que se tienen que ir adaptando de acuerdo a la necesidad que vayamos identificando, ¿no? En este caso podemos tener dentro de ese trabajo en equipo el rol del coordinador que va a asumir el liderazgo, el rol del comunicador que va a ser una persona que tal vez integre, ¿no? Que cohesione al grupo. Se puede tener el rol innovador que va a tener que ver con la parte creativa, ¿no? De innovación, ¿no? De acuerdo a los cambios, porque ya les decía, imagínense que se forme un grupo de profesionales que van a estar netamente dedicados a atención domiciliaria. Entonces, este grupo va a necesitar todos estos roles dentro de un equipo. Ahora, una misma persona puede cumplir un rol, perdón, dos roles distintos. Claro que sí, ¿no? Esto va a depender de la cantidad de personas quienes se encuentran dentro del equipo y de las características que ellos van a ir reflejando, ¿no? También tenemos el rol implementador, el evaluador, que es el crítico, y un rol del especialista, ¿no? Entonces,
es necesario que cada persona cumpla su rol funcional, ¿no? Recuerden, repito una vez más, cada profesional puede tener su rol de acuerdo a su formación, a su especialidad. Sin embargo, estos roles son funcionales, ¿no? Entonces, veamos más o menos cómo puede ser un coordinador, un líder. ¿Qué es lo que hace? En este caso, esta persona va a ir siempre orientando al grupo hacia objetivos, o va facilitando la comunicación, va distribuyendo tareas, va delegando funciones. Es alguien que toma la batuta, ¿no? Es alguien quien toma al grupo para poder direccionarlos para dónde van a ir conduciéndose, ¿no? Por ejemplo, podemos tener acá el jefe del servicio de pediatría, va moderando las reuniones semanales. Entonces, tal vez se tiene programado y nadie, una reunión mensual y tal vez nadie, recuerda o si nadie cita, o sea, los demás profesionales no lo cumplen, pero tal vez este jefe del servicio de pediatría tiene esa iniciativa, ¿no? Entonces va dando voz a todos, va asegurándose que se cumplan esas reuniones pactadas, tal vez, ¿no? Después tenemos el implementador, ¿no? En este caso, eh, como les decía, antes de pasar al implementador, una misma persona puede compartir el rol, como decía, el de liderazgo, el de unir al grupo, el de comunicar de manera adecuada, ¿no? El mensaje o las tareas que se tiene que dar, ¿no? Entonces, ¿a qué hace referencia el otro rol de implementador? Va traduciendo las decisiones que se van tomando en acciones concretas, ¿no? Muchas veces siempre dentro de un grupo, de un equipo de trabajo, se pueden delimitar acciones o funciones de manera bonita, por así llamarlo, ¿no? En palabras, pero sin embargo ya en las acciones no se tienen las estrategias, los medios para poder desarrollar. Entonces el implementador va sobre todo ver el tema de acciones, ¿no? Por ejemplo, una enfermera en este caso puede organizar turnos. Todos decimos, ¿no? Por ejemplo, una vez a la semana, todas las personas tienen que tener turno noche, por decir, ¿no? Entonces, tal vez todos saben que tienen que tener un turno noche, pero no hay quien diga qué días van a ser los turnos de cada persona. Entonces, por ejemplo, la jefa de enfermería, de enfermeras, va organizando los turnos, va asignando las responsabilidades para poner en marcha el nuevo acuerdo o el nuevo protocolo, ¿no? También tenemos el creativo, que en este caso va proponiendo siempre nuevas formas de abordar los problemas, ¿no? O sea, recuerden que en el sector salud siempre las necesidades van cambiando, siempre se tiene que estar este, a la vanguardia, ¿no? De los pequeños o grandes cambios que se va dando. Entonces, en este caso, pueda que se tenga un profesional que es muy experto en poder responder a los cambios de manera adecuada, ¿no? Imagínense que haya un incremento de usuarios, no sé, se ha generado un virus, ¿no? Que en una determinada zona está acrecentando, que los usuarios presenten fiebre, emergencia, entre otros. Entonces, en este caso, tal vez se puede tener un comité todo, pero no se tiene una persona que brinde solución de manera rápida, innovadora o creativa a esa necesidad. Entonces, en este caso puede ser que un médico diga, mira, no nos abastecemos a las atenciones presenciales, pero podemos hacer teleconsultas, ¿no? Para los pacientes, para que no tengan la necesidad de venir, no sé. Entonces, podemos hacer teleconsultas, ¿no? Es una idea, es una propuesta creativa, ¿no? Entonces, también tenemos el otro rol que es el de cohesionar, que siempre va promoviendo la armonía, el sentido de pertenencia, ¿no? Siempre va a estar intermediando entre compañeros que tal vez genera mayor discusión, entonces va a ser una mediadora o mediador, ¿no? El otro rol que tenemos es el de evaluador que va analizando la viabilidad de las decisiones, ¿no? También tenemos el rol del especialista que va aportando conocimientos técnicos y específicos, ¿no?
Tal vez un bioquímico va analizando los resultados de los laboratorios para confirmar un diagnóstico complejo. Entonces, siempre, sí o sí, se tiene que ver de alguna manera que existan estos roles dentro del trabajo en equipo, ¿no? En acá tenemos un ejemplo, nos dicen un equipo de atención domiciliaria, el líder puede ser la enfermera jefa, mientras que el trabajador social actúa como cohesionador, una persona integradora, mediadora, ¿no? Tal vez entre el personal clínico y las familias. Entonces, si todos asumen roles similares, si todos quieren liderar, se va a perder el equilibrio y ahí es donde surgen conflictos, ¿no? El poder o duplicación de tareas. Como decía, siempre tiene que existir una comunicación. Sí se puede cumplir ambos roles, sí, dependiendo de las características o la cantidad de las personas quienes integran ese trabajo en equipo. Sin embargo, va a depender bastante de cómo, tal vez como trabajadores sociales, puedan tratar de limar esas asperezas o de delegar esas funciones, ¿no? Entonces, veamos los factores que afectan la cohesión. La cohesión, recuerden que es un trabajo integrado que va a tener un impacto directo en la productividad. Mientras se trabaje de manera más íntegra, la productividad va a ser mayor, ¿no? Y por ende, el cumplimiento de metas, ¿no? Especialmente en los sectores complejos como es el servicio de salud, donde la coordinación tiene que ser constante, el desarrollo de la confianza entre servicios o áreas tiene que ser esencial, ¿no? Entonces, esta cohesión de la que tanto estamos hablando cuando hablamos del trabajo en equipo es la fuerza o las características que va a mantener unido al equipo. Recuerden que un grupo cohesionado siempre va a trabajar en base a la confianza, van a compartir información, van a mantener una actitud positiva, ¿no? Incluso ante cualquier dificultad. También un grupo cohesionado, un grupo integrado, va a poder organizarse mejor, va a poder evitar duplicar esfuerzos, distribuir las tareas tal vez según las fortalezas de cada integrante, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Va a tener los roles debidamente asignados y esto por ende va a aumentar la productividad y las metas van a ser alcanzadas para todos los servicios. Entonces, es importante que nosotros conozcamos o tengamos en cuenta que esta cohesión es de suma importancia en el trabajo, sobre todo en el sector salud. Pero también existen algunos factores que dificultan esta cohesión que se tiene que dar de manera óptima, de una manera adecuada, ¿no? Entonces, acá vamos a ver dos tipos de factores. Tenemos los factores internos y los factores externos. Dentro de los factores internos tenemos la falta de comunicación, la ambigüedad de roles, ¿no? O sea, se pueden duplicar roles, no existe algo definido. La confianza debilitada, estos son los factores internos. Y también tenemos los factores externos que nos hablan de una sobrecarga asistencial, también de los recursos limitados que puede tenerse y del estrés institucional, ¿no? Entonces tenemos factores internos y los factores externos. Veamos cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, en el factor interno, cuando hablamos de la falta de comunicación, podemos hablar de que, o sea, la comunicación no es solamente un intercambio de mensaje, ¿no? La comunicación va más allá. La comunicación va de lo que quiere transmitir el emisor y de lo que entiende el receptor, ¿no? Cuando hablamos de comunicación, siempre vamos a hablar de una coordinación, ¿no? Constante que va a generar una cooperación, un diálogo que genere soluciones más rápidas, tal vez creativas, ¿no? Entonces, la comunicación se debe dar de forma horizontal, con claridad, ¿no? Sobre todo y teniendo en cuenta tal vez
de con qué receptor o a qué receptor yo me estoy dirigiendo, ¿no? Entonces, es importante que se dé la comunicación, sí, pero de una manera adecuada, ¿no? También acá en los factores internos tenemos la ambigüedad de roles, que hace referencia a que no se tengan los roles definidos, ¿no? Es decir, por ejemplo, esto pasaba bastante. En acá, por ejemplo, se disputaban algunos roles o existía bastante discrepancias entre las licenciadas en enfermería y las obstetras, ¿no? Sobre todo en las funciones que se les asignaba. Hace algunos meses atrás, o si no me equivoco, el año pasado existía una huelga en el Hospital Regional de Ayacucho, ¿no? Porque no existía una buena designación de roles o de funciones que tenían que cumplir cada profesional. Entonces, lo que generaba malestar, lo que generaba pues discrepancias entre ambos profesionales, ¿no? Incluso existía huelga, todo lo que genera pues retraso, ¿no? En el cumplimiento de objetivos, en la atención a los usuarios, ¿no? También tenemos la confianza debilitada, ¿no? Muchas veces pasa que entre profesionales, incluso dentro de una misma organización, no existe la confianza, ¿no? Recuerden que para realizar un trabajo coordinado, generar menos rotación, tener continuidad en el trabajo, mayor productividad, una respuesta rápida, ¿no? Se tiene que tener una confianza entre las personas quienes integran al público interno, es decir, a los profesionales dentro del sector salud, ¿no? Y asimismo tenemos los factores externos, ¿no? Tal vez la sobrecarga asistencial. Hay algunas áreas que muchas veces desde arriba, desde los jefes, ¿no? Los jefes de línea, van delegando ciertas cosas, ¿no? A ciertas áreas. Por ejemplo, informes tal vez semanales, informes mensuales, ¿no? Que aparte de cumplir con la parte operativa, les toma mayor tiempo, ¿no? Entonces muchas veces eso genera incomodidad porque ahí es cuando se vienen las comparaciones, ¿no? Que muchas veces también he tenido la oportunidad de ver por qué ese servicio no hace nada o por qué esa área no hace nada. A nosotros nos recargan de todo, ¿no? Muchas veces escuchaba a algunas profesionales quejarse, nos recargan de todo, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, pero por ejemplo, tal servicio, tales profesionales no hacen, ¿no? Entonces, ahí viene ya tal vez el tema también de incomodidades. O los recursos limitados, la designación de mayor cantidad de actividades, pero no de un aumento presupuestal, ¿no? Para cada área. Entonces, cuando tú tienes que hacer o tienes que cumplir varios objetivos y no tienes un presupuesto asignado acorde a la necesidad del servicio, existe también un estrés, ¿no? Que va a generar también eh, un, que va a generar también una incomodidad y muchas veces eso afecta también al trabajo integrado. Y por otro lado, el estrés institucional, ¿no? Entonces acá tenemos un cuadro comparativo con ejemplos. Acá tenemos, a ver, disculpa, por ahí unas buenas noches, no sé si nos puede explicar el inicio. A ver, al final, por favor, no sé a qué se refiere con el inicio. Entonces acá tenemos un cuadro comparativo, ah, hablando de los factores que afectan la cohesión, ¿no? Por ejemplo, en el tipo de factor que es interno, tenemos la comunicación deficiente, el ejemplo, información incompleta en los turnos, ¿no? Tal vez para el cambio de turno no le dejo la información, lo que va a generar que el grupo o el profesional que viene después no tenga pues la información adecuada para la buena toma de decisiones o para la atención del usuario. ¿Qué efectos va a generar sobre el equipo? Malos entendidos y errores en la atención. Y después tenemos también el otro tipo de factor que también es interno, el tipo de liderazgo autoritario. Les decía, esto también puede ir relacionado
al tema de de que no existe una adecuada designación de roles, ¿no? En acá, por ejemplo, se pueden tomar, como ejemplo, se tienen decisiones unilaterales y que va a generar en el trabajo en equipo desmotivación, conflictos, ¿no? También tenemos el otro factor que también hace referencia al factor interno, la falta de claridad de roles, ¿no? Se pueden realizar tareas duplicadas. ¿Eso que va a generar? Una baja productividad. También tenemos el otro factor que es externo, la falta de recursos, que hace referencia a la escasez de insumos médicos, estrés y menor eficiencia, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que ver qué factores son los que tal vez están afectando una vez que estemos, ¿no? En una organización, un servicio de salud, tenemos que ver qué factores son los que están generando que no exista un adecuado trabajo en equipo, ¿no? Entonces es importante que se pueda identificar. Una vez identificado, ¿cómo fortalecemos esto? Nos dice que es importante establecer objetivos comunes, promover la comunicación abierta, reconocer los logros, fomentar el sentido de pertenencia. También nos dice las reuniones efectivas y breves. Esas son las acciones que deberíamos realizar una vez identificado este, qué factores están afectando el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, acá vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Establecer los objetivos comunes es necesario tener claridad en este aspecto, ¿no? Muchas veces pueda que ya asumamos de que todos conocen los objetivos, ¿no? Pero recuerden que existen en los servicios de salud una alta rotación de personal. Entonces, no es válido que asumamos y digamos, no, ya pueda que sí conozca. Me imagino que ya sabe, ¿no? Entonces, es necesario siempre estar refrescando, aclarando qué objetivos comunes se tienen. En cuanto a la promoción de la comunicación abierta, se debe promover espacios en las que también los profesionales o los profesionales de distintos servicios puedan mencionar, ¿no? Tal vez desde nuestra perspectiva social podemos tener eh, o podemos pensar que estamos identificando de manera adecuada cualquiera de estos factores antes mencionados. Sin embargo, tal vez ellos desde su percepción piensan que no es ese mismo factor que está afectando el trabajo en equipo. Por eso es importante escucharnos a través de una comunicación abierta. También reconocer los logros que se han tenido hasta ese momento, ¿no? Como trabajadores sociales, al inicio les decía, cuando nos incorporemos en el sector salud a poder realizar nuestro trabajo, si bien vamos a identificar en qué etapa del trabajo en equipo se encuentran, pero es algo impertinente que se pueda ir y ver y decir, ¿no? Se está fallando en esto, están en esta etapa, estos son los factores, hacer un diagnóstico unilateral, sino también se debe hacer un diagnóstico participativo. Y dentro de ello está reconocer los logros o los alcances, avances que ellos han tenido hasta ese momento, ¿no? En este tema hablamos de la valoración. También se tiene, otra de las estrategias para fortalecer la cohesión es fomentar el sentido de pertenencia, ¿no? Cuando hablamos de fomentar el sentido de pertenencia, es importante que nosotros hagamos sentir a cada profesional importante y el trabajo que ellos hacen dentro de la organización, ¿no? Para que ellos también puedan sentir que pertenecen a ese equipo, porque muchas veces algunos se sienten aislados, ¿no? Recuerden que los servicios de salud todas las áreas son de suma importancia. Entonces, es así que nosotros tenemos que desarrollar ese sentido de pertenencia, de identificación de cada profesional con los objetivos de la organización o del equipo que se está formando, ¿no? Y las reuniones deben ser constantes, efectivas, para ver cómo se está avanzando.
para poder reorganizar y estas también deben ser breves, ¿no? Es así que acá vamos a mostrar algunas estrategias de resolución de conflictos laborales, ¿no? En acá tenemos algunos tipos de conflicto. Tenemos el conflicto intrapersonal, interpersonal, intergrupal, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. Si bien ya les mencionaba que el conflicto es una parte natural de cualquier organización, eliminarlo va a ser en realidad algo irreal, sino más bien, como les decía al inicio, es importante que vayamos a gestionarlo de manera adecuada, ¿no? En acá se va a tomar en cuenta bastante de cómo se está gestionando estos conflictos, ¿no? Entonces acá vamos a ver el tipo de conflicto intrapersonal, hace referencia a que el trabajador va experimentando dilemas éticos o de rol, ¿no? Entonces, en este caso, eh, a ver, les ponemos un ejemplo. Puede ser que una enfermera sienta angustia porque tal vez debe aplicar un tratamiento que tal vez considera innecesario o doloroso para el paciente, ¿no? Pero es una orden médica que debe cumplir. Entonces acá, por ejemplo, es un parecer de la enfermera, un parecer humano personal, ¿no? A pesar de que existe una prescripción médica de un especialista, ¿no? Este conflicto es interno, es personal, ¿no? Cuando el trabajador se va enfrentando a dilemas éticos, morales, personales, ¿no? Dentro de su rol profesional. Esto va apareciendo cuando piensa o siente una persona y entra en contradicción con lo que debe hacer y también con lo que se le da, pues, normas o acciones interpuestas por su trabajo, ¿no? A ver, otro ejemplo en este tipo de conflicto, que es importante también que sepamos porque recuerden que nuestro rol es de mediador, integrador, ¿no? De generar, de identificar qué tipos de conflictos se están presentando y buscar las gestiones adecuadas para poder solucionarlas. Por ejemplo, acá también podemos ver que, a ver, un médico residente duda entre informar la verdad completa a un paciente que tal vez tiene una enfermedad terminal o seguir la indicación tal vez de su superior y tal vez, no sé, el médico especialista o tratante le dice, no lo alarmes demasiado, no lo alarmes, porque a veces la parte emocional juega también un rol muy importante, se va a decaer más rápido, va a avanzar su enfermedad más rápido, porque tal vez su sistema inmune va a bajar por la depresión, la preocupación. Entonces, en este caso, un médico residente o un asistente, ¿no? Un serumista o alguien que está, digamos, no sé, en menos jerarquía que el especialista, va a dudar si decirle la verdad o tal vez callar, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un dilema intrapersonal, ¿no? Una vez más les repito que es un dilema entre lo que debería ser y lo que yo siento que, entre lo que yo siento o pienso. También otro ejemplo podría ser, a ver, un- una persona, un personal de laboratorio tiene que decidir si continúa, no sé, algunas horas extras porque así lo requiere, tal vez hay una emergencia, o tal vez ya debe irse porque se siente súper agotado y dice, ¿qué tal si me voy? No sé, el paciente necesita algo, me quedo, no me quedo, entonces va generándose un conflicto, ¿no? De sí mismo. Entonces, ¿qué genera esto? Lo que hace rato estábamos viendo, puede generar también el estrés emocional, la ansiedad, la fatiga, una baja motivación, ¿no? O errores laborales por la distracción. Tal vez en el cambio de turno no le dejo toda la información, entonces, por ende, va a ser como una cadena, va a perjudicar el trabajo del otro profesional que viene de turno. En este caso, ¿qué se podría hacer? Como trabajadores sociales, tal vez una recomendación, ¿no? A través de un apoyo psicológico, diálogo con supervisores, espacios de reflexión, constante refrescamiento de su ética, ¿no?
capacitación, para el manejo del estrés, entre otros. ¿Por qué vemos estas estrategias de resolución de conflicto de acuerdo a los tipos de conflicto? Porque todo esto también va a generar una consecuencia o se va a ver reflejada en el trabajo en equipo, ¿no? Vayamos por el otro tipo de conflicto que es el interpersonal. Esto tiene que ver en un choque ya que involucra a otra persona más, tal vez choque entre dos profesionales por diferencias en criterios o estilos, ¿no? Esto ya va a generarse entre dos personas porque puede que tengan diferentes opiniones, pueda que tengan distintas modalidades de trabajo, pueda que sus valores no sean los mismos o la comunicación no es adecuada o ambos quieren ejercer el liderazgo, ¿no? Y esto sobre todo es el tipo de conflicto más visible y frecuente dentro de los equipos de salud, ¿no? El otro, como es dado en una misma persona, es un poco más fácil de manejar, pero este tipo de conflicto interpersonal ya conlleva un poco más allá, ¿no? De lo que yo pienso, sino también ya tiene que ver con otra persona. Acá vayamos por un ejemplo. Un médico y una enfermera discuten porque tal vez el médico exige rapidez en los procedimientos, mientras que la enfermera prioriza la seguridad del paciente y el cumplimiento estricto de protocolos, ¿no? Tal vez un médico le dice a la enfermera, no es necesario que le tomes, no sé, el peso, talla, presión, temperatura, no, no es necesario, hay que avanzar rápido, ya que pase a consulta, que pase. ¿No? Pero la enfermera considera que sí es necesario para una atención adecuada y va a generar roces, ¿no? Porque cada uno quiere cumplir su función. Tal vez para el médico es mucho mejor la atención de mayor cantidad de pacientes, pero para la enfermera es la calidad de atención en cada paciente, ¿no? Otro ejemplo. Dos enfermeras tienen diferencias sobre la distribución de tareas durante el turno. Una considera tal vez que su compañera no colabora lo suficiente, ¿no? Que eso también suele pasar bastante, ¿no? En su turno a ella le ha derivado todo, lo ha puesto para mi turno. O la otra persona, no me ha dejado. También ha pasado casos en que ahí dicen, no, no me ha dejado absolutamente nada para el turno que me corresponde. Quiere acaparar todo. Entonces existe ya una diferencia, ¿no? ¿Y qué consecuencias trae esto? Un mal ambiente laboral, la descoordinación, errores en la atención y la disminución de confianza entre colegas, ¿no? Entonces se genera también una mala reputación dentro de un mismo ambiente laboral. Y recuerden que uno de los factores que ayuda a la cohesión grupal es la confianza. Entonces, este conflicto interpersonal va a generar la falta de confianza cuando se realice el trabajo en equipo, ¿no? Y acá justo nos pregunta Yané, ¿qué técnica se utiliza para el manejo y cambio de conducta? Acá viene. ¿Qué solución recomendada desde un aspecto social podríamos dar, ¿no? En este caso, recuerden que nosotros, como trabajadores sociales o del campo social, ustedes tienen que cumplir el rol de mediador, tener una comunicación asertiva, ¿no? Fomentar la escucha activa. Porque si ya existe un conflicto entre dos profesionales, se puede estar como mediadora, ¿no? Tal vez escuchar los puntos de vista o la exposición de incomodidades, ¿no? Que puede tener cada persona, para eso fomentar la escucha activa entre las dos personas y tener un liderazgo imparcial, tal vez generar reuniones de conciliación, ¿no? Una persona que actúa de mediadora no debe tener una posición a favor de ninguna de las partes, ¿no? Y también se debe generar estas reuniones de conciliación, que muchas veces en los servicios de salud no se da, y esto hace que se acrecente más la incomodidad
y, como les decía, pasa factura porque no se puede generar un trabajo en equipo o la cohesión grupal. Entonces cada uno va trabajando por su lado, ¿no? Lo que hace que se desgaste pues mayor energía, mayores recursos, ¿no? No exista un adecuado tratamiento en los servicios a los usuarios. Y tenemos el otro tipo de conflicto que es la intergrupal, ¿no? Este tipo, a ver, acá nos menciona, a veces no se puede poner de mediadora. Sí, repito, para poder realizar una acción de mediadora, no vas a enfocarte netamente en las dos personas como trabajadoras sociales dentro de las funciones de los servicios de salud. Dentro de los servicios de salud también existe, por ejemplo, el tema de fomentar el clima laboral, el trabajo en equipo, entre otros, ¿no? Entonces se puede empezar generando sensibilización de acuerdo al diagnóstico dado, porque también no es adecuado que una tal vez, no sé, ve a dos profesionales que están en conflicto y vaya así, a ver, vamos a conversar los dos, a ver, dígame qué está pasando. Y te pones a escuchar al otro, ¿no? Tu rol no es el de un juez, sino más bien el de poder sensibilizar, recomendar el tema de la comunicación asertiva, la escucha activa, puedes utilizar distintas estrategias, ¿no? Tal vez en actividades de integración, tal vez en talleres, charlas, de acuerdo a tu plan de trabajo, para poder fomentar esta sensibilización y recién ahí poder hacer estas reuniones de conciliación, ¿no? Bueno, el otro tipo de conflicto tenemos el conflicto intergrupal, que hace referencia a las tensiones entre servicios o áreas. Y esto se da muchas veces a raíz de los conflictos interpersonales, ¿no? Ya el conflicto intergrupal nace de ahí, del conflicto interpersonal. Entonces, lo que queremos es que no escale a más, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ya existen tensiones entre servicios o áreas, por ejemplo, enfermería versus obstetricia, enfermería versus administración, no sé. Entonces, en acá ya existen distintos grupos. Se van generando grupos con distintos objetivos dentro de una misma organización, los intereses ya son diferentes, existe falta de coordinación, sobre todo la falta de competencias, ¿no? Por los recursos, ¿no? Entonces, falta de coordinación o falta de competencias, para poder delimitar una conciliación, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el área de enfermería reclama al departamento de administración por no entregar a tiempo los insumos médicos necesarios, mientras que administración argumenta que enfermería no presenta los requerimientos correctamente. Cada uno tiene su posición, ¿no? Otro ejemplo, veamos, el servicio de emergencias entra en conflicto con el de hospitalización porque tal vez no hay camas disponibles para recibir a nuevos pacientes y cada área defiende su posición, ¿no? Ahí también entra un sentido ético. O el equipo de médicos y de trabajadores sociales discrepan sobre el momento adecuado para dar de alta a un paciente, priorizando criterios distintos. Por ejemplo, en este caso, el médico va a abogar o va a sustentar sobre todo su criterio médico, ¿no? De acuerdo a su profesión, y el trabajador social va a tener un criterio un poco más social, ¿no? Entonces, es importante que se pueda tomar en cuenta de que no se llegue a escalar a este tipo de conflicto, sino tal vez poner los paños fríos o realizar algunas acciones que vamos a ir viendo cuando todavía se está en el conflicto interpersonal, que muchas veces conlleva, repito, al conflicto intergrupal. En este caso, ¿qué consecuencias se tiene? Se tiene la pérdida de eficiencia institucional, se va retrasando los procesos, se aumenta la tensión entre áreas,
se va deteriorando la calidad del servicio y sobre todo no va a permitir un adecuado trabajo grupal. ¿Qué recomendamos en estos casos? Reuniones interdepartamentales. En este caso, sí se puede trabajar de manera directa en el conflicto, a diferencia del conflicto interpersonal, porque como acá solo está involucrado en el conflicto interpersonal dos personas, ¿no? Directamente, muchas veces esa mediación directa puede llevar, repito, a la confrontación y generar mayor conflicto. Entonces, acá tiene que existir un preámbulo, les mencionaba, ¿no? Trabajar acciones de clima organizacional, de sensibilización, entre otros, y recién poder hacer la mediación. Pero en el intergrupal sí se puede abordar el conflicto de manera directa. ¿Por qué? Porque acá, como está involucrado varias personas, se puede llamar a reuniones interdepartamentales. O sea, no existe una acusación directa a una persona o a un individuo, sino a un grupo que pueden exponer, ¿no? Las dificultades, las diferencias que están teniendo. Por otro lado, en estas reuniones interdepartamentales tal vez se pueden establecer protocolos de coordinación, como veíamos el ejemplo de enfermería que tal vez requiere los insumos al equipo de administración y tal vez no lo hacen de manera correcta, por eso administración se demora en darles, etcétera. Entonces, acá en esta reunión interdepartamental, en una comunicación de ambos grupos se puede realizar, por ejemplo, un protocolo de coordinación, qué formatos usar, en qué tiempo, establecer, ¿no? Fechas, plazos, ¿no? Para el requerimiento de estos insumos. Asimismo, se puede promover un liderazgo integrador y la definición de objetivos comunes, porque finalmente, si enfermería requiere administración todos esos insumos, es para darle una buena atención al paciente, ¿no? Y si administración también tiene una demora, tal vez porque no lo está haciendo de manera adecuada su requerimiento el área de enfermería, es porque también administración tal vez necesita rendir cuenta a la alta gerencia, almacén, no sé, acerca de los insumos dados de una manera adecuada. Entonces, finalmente se tiene que delimitar los objetivos, ¿no? Y la mejora de comunicación, institucional, ¿no? Entonces, acá es importante que se vaya viendo estas estrategias. En síntesis, el rol del trabajador social en cada tipo de conflicto sería, por ejemplo, en la intrapersonal, la escucha activa, ¿no? La orientación ética que tiene que dar, ¿no? A ver, si bien no le quieres decir al paciente, con el ejemplo que íbamos en el primer tipo de conflicto, en el intrapersonal, no le quieres decir su diagnóstico al paciente, no, perdón, tú le quieres decir su diagnóstico al paciente, pero el médico especialista te dijo que no le digas, ¿no? Entonces, tú tienes que ver según tu ética, según eh, tu manual de desempeño de tu puesto, qué te exige, ¿no? Entonces, ir viendo, hacer un acompañamiento tal vez emocional. En el otro tipo de conflicto interpersonal, el trabajador social debe hacer la mediación, una comunicación asertiva, la conciliación y sobre todo la sensibilización. En el otro, en el intergrupal, el trabajador social debe realizar las coordinaciones de interáreas, un adecuado diagnóstico institucional, talleres grupales, entre otros, ¿no? Entonces ahí vamos viendo. El conflicto bien gestionado es una puerta hacia la mejora organizacional. En acá también seguimos viendo algunas estrategias prácticas de resolución del conflicto. Esto va a ser una escalera hacia el cumplimiento de meta, ¿no? Tenemos el diagnóstico del conflicto, tenemos la escucha activa, la comunicación asertiva, también tenemos la negociación colaborativa y tenemos la mediación y seguimiento, ¿no? Entonces, acá vamos viendo cada uno de ellos. Ya les mencionaba, un diagnóstico del conflicto nos va a permitir entender qué tipo de conflicto estamos viendo, en qué fase se encuentra, quiénes están involucrados, y esto nos va a permitir, buscando tal vez algunas
estrategias que vayan acorde a la solución de este conflicto, ¿no? Entonces, en esta fase es muy importante que anotemos todos los puntos de vista que creamos como causas de este conflicto, comprender la causa, la raíz, ¿no? Puede ser tal vez la falta de comunicación, los valores, el poder, las jerarquías, la confianza, ¿no? Entonces, puede ser esto. Luego tenemos el tema de la escucha activa que va de la mano con la comunicación asertiva. Disculpe, que va de la mano con la comunicación asertiva. El tema de la escucha activa, ¿no? En este caso, hace referencia a la expresión de opiniones sin agresividad, pero tampoco o, sin tanta pasividad, ¿no? Recuerden que si bien puede ser nuestro rol de mediador, pero sí se tiene que tener una firmeza y claridad cuando se aborden estos conflictos, ¿no? Tenemos en acá también el tema de negociación colaborativa. Pueda que como un profesional del campo social no pueda desarrollar o no pueda eh, solucionar o no pueda generar esta estrategia adecuada para la resolución del conflicto que encuentro dentro de la fase del diagnóstico, ¿no? Entonces, tal vez voy a necesitar para esta negociación el apoyo de otros profesionales, ¿no? Tal vez de la alta gerencia, del equipo administrador, de recursos humanos, ¿no? Entre otros. Entonces, se tiene que realizar una negociación colaborativa. Aparte, cuando hablamos de la negociación colaborativa, también tiene que existir la predisposición de los involucrados para poder tener la respuesta adecuada en las estrategias que yo pueda ir tomando, ¿no? En este caso. Y tenemos la mediación y el seguimiento, que ya más bien esto es una fase más un tanto de acción, ¿no? A ver, un ratito, me ha aparecido una ventana que no me deja ver. Ya, listo. Entonces, tenemos en este caso ya el tema de un momentito, por favor. Ya, el tema ahora sí de mediación y seguimiento. Esto nos va a permitir de que no escale a mayor fase el tema del conflicto, ¿no? Y también va a permitirnos fomentar un clima de respeto. Recuerden que ningún conflicto se resuelve en un ambiente de desconfianza. Asimismo, en este caso, el trabajador social va a poder actuar como un tercero neutral para poder facilitar el diálogo. Es importante porque recuerden que al inicio les mencionaba que un trabajador social ve los conflictos desde otra perspectiva, ¿no? Muchas veces en el desarrollo de las profesiones, sobre todo en las áreas de salud, si bien se puede realizar una formación a grandes rasgos o superficial acerca de la comprensión cultural, emocional, psicológica, social, de las personas, no se da a profundidad como se hace en la formación de un profesional del campo social. Entonces, utilizar todos esos recursos, todos esos conocimientos, nos va a permitir tal vez tomar mejores decisiones, tener ideas más acordes, ideas que vayan tal vez un poco enfriando el tema de los conflictos que pueden existir dentro de los servicios de salud, ¿no? En acá parte de las estrategias que hablábamos nos habla de aplicar la técnica DESC. ¿A qué hace referencia eso? La técnica DESC hace referencia a describir la situación objetivamente, sin tomar una posición em, frente a ninguna de las partes, ¿no? O sea, voy a describir la situación tal y cual yo lo estoy observando o lo estoy percibiendo. ¿No? Entonces, esto va a permitir va a permitir que vayamos a la segunda fase, que es expresar cómo nos hace sentir, ¿no?
Este ejercicio o esta técnica nosotros lo podemos hacer ya una vez realizado el diagnóstico, pero también sirve para poder realizar el diagnóstico con los propios actores, ¿no? Entonces, ahí viene la segunda fase, expresar cómo nos hace sentir ese problema o ese conflicto y sugerir alternativas. Como les decía, hacer partícipe a los propios actores del conflicto para poder solucionar estos problemas. Y como otro paso tenemos el concretar las consecuencias positivas que nos va a traer si cumplimos estas alternativas de solución. Entonces acá tenemos un ejemplo. Cuando no recibo la información del paciente a tiempo, por ejemplo, le haces esta técnica a un, no sé, a una enfermera, ¿no? O a un médico. Primero, que describa la situación objetivamente. Cuando no recibe la información del paciente a tiempo, estamos cumpliendo el primer paso. El segundo paso dice expresar cómo nos hace sentir. ¿Cómo hace sentir que no reciba la información del paciente a tiempo? Me siento frustrada, ¿no? ¿Y qué alternativa tú vas a sugerir? Propongo coordinar un reporte diario, ¿no? ¿Y cómo vas a concretar esas consecuencias positivas? El que coordinemos con un reporte diario va a evitar que tengamos retrasos, ¿no? Ese es un ejercicio, como repito, que se puede utilizar con las partes del conflicto y también lo podemos utilizar como trabajadores sociales para ya ver un aspecto un poco más amplio de la resolución de conflicto, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Vamos a ver por este, otro ejemplo, ¿no? Cuando no recibo los reportes de alta a tiempo, por ejemplo, cuando hay cambio de turno de los médicos, ¿no? No reciben el reporte de alta a tiempo. ¿A quienes se les ha dado? Un médico puede decir, me siento limitado para poder coordinar la asistencia social. Y la alternativa de solución dice, si pudiéramos fijar una hora diaria para enviar esa información, podríamos mejorar el flujo de pacientes, ¿no? Entonces estás utilizando la técnica de describir, expresar, sugerir y concretar, ¿no? Esa es una técnica también que se va utilizando desde el trabajo social. Después, esto nos va a permitir mediar, como les decía, antes de escalar a mayor grado el conflicto y fomentar el clima de respeto y más aún hacer protagonistas de las soluciones a ambas partes del conflicto. También dentro de las estrategias de resolución de conflicto, tenemos estos modelos de gestión de conflicto que está elaborado por Thomas y Killman, que identifican 5 estilos de manejo del conflicto, ¿no? Si bien hemos visto la técnica DES, que lo podemos tomar en, en cuenta, pero tenemos también esta otra alternativa, ¿no? Este otro modelo de gestión de conflicto, ¿no? Acá tenemos un cuadro comparativo del estilo, de la descripción y del ejemplo que, que va generando esto. A ver, por favor, si me dan un minutito para tomar un vasito de agua, igual nos podemos tomar ese minuto para poder tomar un vasito de agua.
Bien, muchas gracias por el espacio. Entonces continuamos. Acá estábamos hablando del modelo por favor, ¿se me escucha? Quisiera que me confirme. Sí, Sí, se le escucha, licenciada. gracias. Tenemos entonces, continuando, el modelo de Thomas y Killman. Este modelo ha sido desarrollado en 1974. Esto es uno de los más conocidos, que nos permite analizar el manejo de conflictos, ¿no? Esto se basa principalmente en las dimensiones del comportamiento, ¿no? Acerca de la asertividad y la cooperatividad, ¿no? En cuanto a la asertividad, nos hablas al grado de que una persona intenta satisfacer sus propios intereses, y en cuanto a la cooperatividad, nos habla del grado de que una persona intenta satisfacer los intereses de otra persona, ¿no? Entonces, de esta combinación de ambas dimensiones, ya sea del comportamiento, ¿no? Nace como que estos 5 estilos del manejo de conflicto, ¿no? Que podemos observar en este cuadro, que es el de competir, el de evadir, ceder, comprometer y colaborar, ¿no? Veamos el de competir. En este caso, este tipo de estilo del manejo de conflicto hace referencia a la imposición. Puede existir en este tipo o en este tipo de estilo del manejo de conflicto una o sea, una alta asertividad y una baja cooperatividad, es decir, es una decisión que se toma a partir de una sola persona, ¿no? Entonces, tal vez se busca ganar el conflicto priorizando los propios intereses sobre los demás, ¿no? Entonces, esto sobre todo se da cuando se requiere una decisión rápida, ¿no? Cuando hay que defender principios, importantes, ¿no? En este caso, pongámonos un ejemplo de que un paciente necesita eh, utilizar tal vez algún tipo de tratamiento que pueda que un médico especialista esté de acuerdo y el otro no. Si bien existe un conflicto, interpersonal, pero se tiene que ver el interés superior del paciente, ¿no? Entonces se puede dar una solución asertiva, sobre todo cuando se requiere tomar una decisión rápido, ¿no? Cuando hay que tomar o hay que defender un principio importante, en este caso sería el principio del interés superior del paciente, ¿no? El riesgo que se puede tomar es que se vea una forma autoritaria, una forma impositiva. ¿Es válido? Sí es válido. Sin embargo, tal vez no se tome de una manera adecuada, ¿no? Como les decía, este tipo de manejo de este conflicto se tiene que dar tal vez cuando se tenga que tomar una decisión muy, muy trascendental, ¿no? Entonces, muchas veces se termina esto, se hace así porque lo digo yo, ¿no? Pero tal vez está detrás de esa decisión, está el tema del interés superior, como repito, del paciente, ¿no? El otro tipo es el de evadir. En este caso, existe una baja asertividad, ¿no? Una baja cooperatividad también, en este caso, este, se va eludiendo, o sea, se escapan al conflicto, se hacen a un lado o se pospone, ¿no? Entonces, esto sobre todo se puede dar cuando el conflicto es como que trivial, ¿no? No es como que un caso que sí o sí se tenga que tomar una decisión en el momento, sino que puede esperar, ¿no? Puede tomar su propio curso, y una de las formas de solución o del manejo de este conflicto es no enfrentarlo, ¿no? Sino tal vez evadir. No quiero involucrarme, o más tarde lo veo, o en un mes ya lo vemos, lo solucionamos, ¿no? El riesgo que se toma en este caso es que tal vez el conflicto puede empeorar si es que no se aborda en un tiempo adecuado, ¿no? Entonces, eso es uno de los riesgos también que se corre si es que se va a tomar tal vez el tiempo
o se va a evadir, ¿no? Para la solución del conflicto. El otro, el otro estilo del manejo del conflicto es el ceder, ¿no? Esto hace también referencia a la baja asertividad, ¿no? Y una alta cooperatividad. Recuerden que estamos viendo dos dimensiones, ¿no? Lo asertivo y lo cooperativo, ¿no? En este caso, el otro, baja asertividad, baja cooperatividad. En este caso, baja asertividad, pero alta cooperatividad. ¿Por qué? Porque das pase o priorizas los intereses de la otra parte sobre tus propios intereses, ¿no? Cuando tal vez la relación es mucho más importante que el tema en disputa, ¿no? O cuando tú reconoces que la otra parte, bueno, tiene la razón. En este caso, ¿qué riesgo se puede tomar? El riesgo que genera o se puede generar es la frustración o la pérdida de influencia o la pérdida de criterio, ¿no? Porque estás priorizando la decisión que toma la otra persona. Ahí, por ejemplo, entra la frase, como tú digas, ¿no? O sea, estás cediendo lo que la otra persona piensa o estás reconociendo y esto también tal vez por ya evitar el conflicto, ¿no? El otro tipo de estilo es el de comprometer. En este caso, estamos hablando de que ambas partes ceden o negocian. Esta, tiene una moderada asertividad y una cooperatividad. Es como que un término medio, ¿no? Cada parte cede algo para llegar a una solución aceptable para ambos. Y esto va a ser útil cuando se necesite una solución temporal o intermedia, ¿no? En este caso se puede utilizar el método DES que hace un momento hablábamos, ¿no? Y tiene riesgo, sí, claro que tiene riesgo. La solución pueda que no se satisfaga o si es que se satisface en el momento, pueda que genere tal vez otra necesidad de alguna de las partes, ¿no? La solución, en este caso, es el negociemos. El otro estilo del manejo del conflicto es el colaborativo, ¿no? En este caso buscan el ganar-ganar, el estilo colaborativo. En este caso existe alta asertividad y alta cooperatividad. Ambas partes buscan una solución que satisfaga plenamente a todos. Y esto sobre todo se hace cuando hay tiempo, ¿no? Cuando no se requiere tomar una decisión ya mismo, sino se puede todavía tomar una decisión con un poco de mayor criterio, ¿no? Y también esto que va a permitir que la solución sea duradera, ¿no? Y esto requiere una comunicación abierta y de confianza mutua. La más adecuada es esta de acá, el estilo colaborativo, ¿no? Busquemos una solución juntas, pero recuerden que estamos hablando del campo de la salud, de los servicios de salud. Y ahí, como les decía al inicio, tiene que ver bastante el tema de vida, ¿no? De la vida de las personas. Entonces, cualquiera de estos estilos pueden ser válidos de acuerdo al contexto, pero lo ideal o idóneo sería el estilo colaborativo. Y bueno, para ir finalizando, vamos a ver el rol del trabajador social en esta mediación, ¿no? Hace un momento me preguntaba. Tenemos en este caso el rol del trabajador social es que promueve el diálogo entre profesionales, ¿no? También se identifican causas sociales del conflicto. Cuando se realiza un diagnóstico, no solamente se tiene que ir a un diagnóstico interno, sino se tiene que ir también a un diagnóstico externo. Recuerden que los conflictos que nosotros encontremos no necesariamente pueda que sean de momento o de corto tiempo, sino muchas veces existen conflictos que se han dado ya durante mucho tiempo y que tienen antecedentes que tienen que ser tratados, ¿no? Entonces, por eso es importante que se tiene que identificar también las causas sociales de conflicto. Puede ser de creencias, de percepciones, de perspectivas, ¿no? Funcionales, emocionales, entre otros. Pero esto también siempre va a estar influenciado por todo lo que está pasando en el entorno. Entonces,
uno de los roles es que se puede identificar, si bien un diagnóstico interno, pero teniendo en cuenta también las causas o los factores externos que están coadyuvando estos conflictos, ¿no? También tenemos el tema de facilitar acuerdos y mantener la neutralidad, ¿no? Hace un rato mencionábamos un trabajador social no toma parte o no toma partida por ninguno de los equipos, por así llamarlo, ¿no? El rol que se tiene desde el aspecto social es neutro, ¿no? Tratar más bien de aliviar este, estas tensiones que puede tener o que puede existir dentro de un conflicto. Asimismo, también facilitar los acuerdos, ¿no? Siempre como trabajadores sociales, ver si esos acuerdos o esas soluciones van a ser sostenibles a corto, mediano y largo plazo, ¿no? ¿Para qué? Para que tal vez no se genere tras una solución de un conflicto otro conflicto. Asimismo, va a siempre fomentar la ética y el respeto a los usuarios, pero también entre compañeros o entre colegas con quienes se va a buscar pues la cohesión o el trabajo en equipo, ¿no? En cuanto al liderazgo en los equipos de salud, tenemos el liderazgo transformacional, el liderazgo democrático, el liderazgo servicial y el liderazgo autocrático. Recuerden que hace un ratito también les mencionaba de que no, de que los tipos de liderazgo que tal vez conocemos en los distintos aspectos, en los distintos espacios, no van a ser los mismos que los que se requiere dentro de los servicios de salud. En este caso, recuerden una vez más que se trabaja con vidas humanas, ¿no? Entonces acá los tipos de liderazgo van a darse de acuerdo a, al tipo de labor también que se desempeña, ¿no? En cuanto al liderazgo transformacional, hace referencia el liderazgo transformacional hace referencia a que es un tipo de liderazgo que va inspirando, va motivando al equipo hacia una visión compartida, ¿no? Busca siempre transformar todo lo negativo, tal vez en algo positivo que genere comodidad para todos, ¿no? En el otro tipo de liderazgo, que es el democrático, hace referencia a que se centra tal vez en tener en cuenta o en tomar en cuenta la opinión de los otros, ¿no? Siempre tratar de generar un equilibrio, tener una visión compartida, ¿no? Tener una decisión que sea sostenida, que sea sobre todo respaldada por todos los profesionales. El otro tipo de liderazgo es el servicial, que prioriza el bienestar del equipo y del usuario, ¿no? Ese es otro tipo de liderazgo, el servicial, que siempre va a tener en cuenta el, al usuario y tal vez al equipo, ¿no? En este caso es muy poco frecuente que se pueda llegar a un acuerdo de ambas partes o se pueda priorizar a ambos, al equipo y tanto al usuario, porque muchísimas veces se tienen que tomar decisiones, ¿no? Entonces, sin embargo, existe este tipo de liderazgo. Tenemos el otro tipo de liderazgo, que es el autocrático. Esto sobre todo es útil en las emergencias, donde se requiere tomar decisiones o se quiere una atención o una acción inmediata, ¿no? Las decisiones ya no son un tanto democráticas, sino son un tanto más personales, pero de acuerdo también a la especialidad o de acuerdo también a las funciones designadas. Este es el tipo de liderazgo. Recuerden que el liderazgo también no depende del cargo, sino de la capacidad de poder influir positivamente en las demás personas, ¿no? En los servicios de salud, como les mencionaba, también el liderazgo eficaz siempre va a tener
que tratar de mantener la empatía, la escucha activa, la equidad y sobre todo la visión del servicio. Algo que tiene que tener en cuenta un líder en los servicios de salud es que es un trabajo en realidad relacionado, interdisciplinar, ¿no? Entonces, no puede trabajarse aislado de otras áreas. Asimismo, el trabajador social en este caso puede ejercer un liderazgo servicial, ¿no? Cuando va promoviendo la cooperación entre áreas, va evitando favoritismos, se centra en las decisiones de bienestar del paciente sobre todo, ¿no? Recuerden que desde el trabajo social se va viendo, se tiene más una visión social centrada en torno al paciente, ¿no? Siempre va a buscar unos acuerdos que garanticen la continuidad de los cuidados sin generar fricciones. Y acá vamos a ver también el, un pequeño caso, un ejemplo. Acá tenemos la discusión entre una trabajadora social y una enfermera sobre la priorización de pacientes. En un comité de alta hospitalaria, un trabajador social puede mediar entre la visión médica centrada en la evolución clínica y la visión social centrada en el entorno del paciente, buscando acuerdos que garanticen la continuidad de cuidados sin generar fricciones, ¿no? Entonces acá mencionamos, haciendo un resumen, que el trabajador social ejerce un liderazgo servicial cuando promueve la cooperación entre las áreas, va evitando favoritismos y sobre todo va a centrar las decisiones en el bienestar del paciente y la justicia social, ¿no? Esa es una de las características, como repito, que tiene que ser las decisiones tomadas desde una visión social y centradas en torno al paciente. Acá vamos a ver un caso. En un hospital en un hospital general, la trabajadora social y la enfermera jefa mantienen una discusión sobre la asignación de visitas domiciliarias. La enfermera considera que el trabajo social debería encargarse de todos los casos sociales, mientras que la trabajadora social argumenta que algunas visitas requieren la presencia de enfermería por la complejidad clínica del paciente, ¿no? El conflicto escala y afecta a la coordinación del grupo. Recuerden lo que hablamos, ¿no? Es un conflicto todavía interpersonal de dos personas, pero esto se ha acrecentado y ya genera el conflicto a coordinación intergrupal, ¿no? ¿Cómo abordarlo? Desde el aspecto del diagnóstico, o sea, primero lo diagnosticamos y decimos se trata de un conflicto interprofesional o interpersonal derivado de falta de claridad en roles y la mala comunicación, ¿no? Entonces sí sería bueno ver, ¿no? Su manual de descripción del puesto, qué acciones tiene que cumplir la enfermera y qué acciones tiene que cumplir el trabajador social. Y si hay acciones que son en común, que se tienen que tomar en este paciente, pues entonces sí se requiere la visita de los dos. Y si hay acciones tal vez que no comparten en común o que no son en común en marco a este paciente, entonces no será necesario la visita en común, ¿no? Como sostiene la enfermera. Se realiza un análisis. Ambas partes tienen una razón parcial, ¿no? Se necesita una cooperación y no una confrontación. En este caso del análisis, como les mencionaba, puede ser ver el caso del paciente en específico que se está hablando y lo otro, tener en cuenta su manual de descripción del puesto, ¿no? Para el que se les ha contratado. La estrategia sería que el líder del equipo, o sea, un coordinador o jefe de la unidad, ¿no? Convoca una reunión breve, se promueve el uso de comunicación asertiva y se revisen las funciones establecidas por protocolo. Esa es una de las estrategias. ¿Qué resultados se va a tener? Se va a acordar una distribución flexible de tareas, priorizando los casos según criterios técnicos y sociales. Entonces acá se puede tener ya en cuenta y decir, tal vez no sea necesario que hagamos visita ambas a todos los pacientes, sino que se tome en cuenta ciertos criterios para ver a qué pacientes realizamos la visita domiciliaria juntas, porque tal vez el caso así lo amerite, ¿no? Pero habrán pacientes que no necesiten la visita de ambos profesionales.
Entonces ahí se va viendo dentro de las estrategias si se va teniendo un resultado con recordando, ¿no? Tal vez el interés de ambos profesionales, pero sobre todo el interés del paciente o del servicio de salud que se le tiene que dar al usuario. La resolución no solo elimina la tensión, sino que mejora las coordinaciones futuras. Pónganse que tal vez vengan después de, con la rotación del personal, venga otra trabajadora social y otra enfermera. Pues teniendo un precedente de estos acuerdos dados y si es que funciona bien esta dinámica de roles, se puede tomar como referencia para poder también tomar acciones en los futuros profesionales que vengan a ese mismo servicio, ¿no? A esa misma área o cumplan las mismas funciones, ¿no? Entonces, acá nos dice que este ejemplo demuestra que los conflictos bien gestionados fortalecen la madurez del equipo. Algunas conclusiones. Recuerden que el trabajo en equipo es el corazón de los servicios de salud. Requiere una comunicación clara, requiere el desarrollo de la confianza y sobre todo del respeto, ¿no? Del respeto al trabajo interdisciplinario que se requiere en el servicio de salud. También recuerden que la cohesión, o sea, la integración de un equipo se va construyendo día a día mediante el liderazgo, la empatía y la claridad de roles. Les mencionaba que si bien puede existir una cohesión del trabajo en equipo, de una cohesión grupal, inicialmente esta se puede ir debilitando en el proceso, pero esto se va a mantener así siempre en cuando exista un adecuado liderazgo, una empatía y sobre todo claridad de roles. Los conflictos no deben temerse. No veamos un conflicto, como les decía al inicio, como señal de división, sino más bien es una señal de crecimiento organizacional. En el ejemplo anterior veíamos tal vez esa confrontación de la enfermera y la trabajadora social. Y si tal vez no hubiera existido esta confrontación, no se hubiera adoptado por un protocolo o no se hubiera puesto unos lineamientos para cómo van a desarrollar las visitas domiciliarias. Entonces, más bien es una oportunidad de ir mejorando los servicios. Esto siempre y cuando se gestiona con inteligencia. También el liderazgo transformacional y servicial va a ir promoviendo equipos saludables. Este tipo de liderazgo que vimos, el transformacional y el servicial, es el que toma en cuenta la opinión o busca sobre todo la democracia, ¿no? Y va a promover estos equipos saludables, motivados, éticamente comprometidos, porque si bien van a sentir que toman en cuenta su opinión. Finalmente, recuerden que el trabajador social es un agente de cambio que va facilitando la integración, la mediación y el bienestar colectivo dentro de las instituciones sanitarias. Hay que tener en cuenta que esto es un proceso de largo plazo, ¿no? No es que un trabajador social vaya a ingresar y rápidamente vaya tal vez solucionar todos los problemas o conflictos que se encuentra dentro de los servicios de salud, ¿no? Es un proceso a largo plazo. Recuerden que existen pasos, todavía existe un diagnóstico previo, todavía existe identificación en qué etapa de conflicto pueda que se encuentre o no, ¿no? Entonces es un proceso de largo plazo. La idea es no dejarlo tal y como lo encontramos, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de servicios de salud, estamos hablando de usuarios quienes están buscando mejora en su salud o están luchando por su vida. Y uno de los trabajos muy importantes que desempeña el trabajador social no solo es que los profesionales de salud vean desde un aspecto clínico, ¿no? Que es un tanto frío, sino también vean desde un aspecto social, entre ellos, pero también para mejorar la atención a los usuarios. Con eso terminamos. Muchas gracias. Sí, a todos los presentes ya les estaremos compartiendo eh, el material. Sí, por ahí Elvis levantó la mano. Adelante. Doctora,
¿Se me escucha? Sí, sí ¿Se te me sé. escucha? Sí, sí. Bueno, en primer lugar, felicitarla por este interesante tema. Creo que también dar un aporte de mi parte. Creo que el trabajo en equipo no es una moda, es un modo de vida, es una forma de vivir. Eh, y yo soy docente, eh, y me interesa todo lo que es tema social, o sea, las habilidades directivas, trabajo en equipo, ya que nos encontramos frente a una deshumanización y el trabajo en equipo es hacer un trabajo colectivo, un trabajo cooperativo. Había eh, un teórico que es Edward Deming, un norteamericano, que hablaba que las competencias son malas. Lo que deberían aplicarse es la cooperatividad, porque las competencias tiene una forma, ¿no? O sea, hoy en día en la educación, en salud, ya que ustedes puso este tema, está aplicado a todos estos lugares, ¿no? Porque necesitamos trabajar en equipo y sobre todo ser agentes de cambio para resolver los problemas, porque estamos en constantes cambios esta sociedad. Pero nosotros somos ese granito de arena, ya que usted nos está ilustrando con con esas ideas, con su experiencia, para nosotros poder llevar esta voz o estas herramientas, instrumentos de solución, ¿no? Doctora, lo que quería decirle como pregunta, ¿usted qué es lo que espera o qué se debe hacer en la administración pública, porque es el tema de salud o el trabajo social que está en todos los lugares, pero el trabajo de equipo, ¿cómo podemos llegar a aplicarlo y por qué se necesita nosotros, como cualquier especialidad, como cualquier profesional, llevar esta habilidad de trabajar en equipo en la administración pública? ¿Por qué razón? Gracias. Bien, gracias por el aporte, Elvis Michael Atao Zulca. Sí, en realidad, como mencionaba, esto es un tema muy importante y trascendental, no solamente para los servicios de salud, sino para todas las áreas, para todos los tipos de organizaciones, no sean públicos, privados, para todos los servicios que se va prestando dentro de todas las profesiones. Recuerden que en cualquier organización, institución, no se realizan actividades apartadas, ¿no? En toda institución existen diversidad de profesionales y las actividades que se realizan en busca del objetivo común son transversales. Hay que tener en cuenta bastante muchos factores que van a coadyuvar para el cumplimiento de metas, objetivos y entre ellos, pues, está el trabajo en equipo, ¿no? En la administración pública, el trabajo en equipo es muy importante porque esto va a implicar que los funcionarios, que los empleados de todas las áreas, sin tener en cuenta las jerarquías, los roles, colaboren para alcanzar los objetivos. Es lo mismo que en los servicios de la salud, ¿no? Por ejemplo, en el diseño y ejecución de políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, para poder lanzar desde el gobierno central un tipo de política pública o programa, no sé, no solamente se necesita ver tal vez el aspecto económico en el que van a estar tal vez involucrados profesionales como economistas, ¿no? Contadores, entre otros, sino se tiene que ver también el aspecto cultural, el aspecto demográfico, ¿no? El aspecto geográfico, entonces siempre se va a necesitar el trabajo en equipo de distintas áreas profesionales, ¿no? Esto para programas sociales, para programas educativos o de salud, de tal manera que este diseño y ejecución de estas políticas públicas sean acorde a la necesidad de la población. ¿No? Entonces, ahora hablábamos en el servicio de salud, ¿no? De que tal vez una enfermera o un doctor está enfocado sobre todo en los aspectos clínicos, ¿no? En los aspectos fisiológicos físico, sin embargo, un trabajador social va a ver también la parte social, que es muy importante, un psicólogo va a ver la parte emocional, mental, ¿no? Entonces, es un trabajo multidisciplinario.
Asimismo, también respondiendo a la consulta en cuanto a la administración pública, va a mejorar esto la atención al ciudadano, ¿no? Se puede trabajar la mejora de la atención en las diferentes áreas, ¿no? Trámites, finanzas, atención, entre otros. También va a permitir resolver problemas complejos, optimizar recursos, ¿no? Porque a veces por la falta del trabajo en equipo no se optimizan recursos y se duplican esfuerzos. ¿Por qué? Porque muchas veces cada área trabaja aislada. Por ejemplo, hablando de los gobiernos locales, muchas veces he tenido la oportunidad de ver de que se realiza un proyecto, por ejemplo, de pistas y veredas, ¿no? Entonces, pero tal vez esa zona todavía no cuenta con un proyecto de saneamiento básico, que es agua y desagüe, ¿no? O un drenaje, por ejemplo. Entonces, muchas veces, ¿qué se hace? Se ejecuta un proyecto antes de, y para mejorar, para poder ejecutar el otro proyecto, se tienen que romper pistas, es un gasto innecesario, ¿no? Que bien tal vez si existe una coordinación, por ejemplo, de ministerios, ¿no? Se podría coordinar en qué fases o de qué manera se podría desarrollar. Tal vez primero el saneamiento básico, el tema de drenaje y recién pistas y veredas, cosa que se va optimizando recursos y evitamos duplicar esfuerzos, se aprovecha mejor el presupuesto público, ¿no? Igual en los servicios de salud, les ponía este ejemplo, ¿no? De que hay áreas de sensibilización que pueden hacerlo junto tal vez con el área de inmunización, con el área de nutrición, no sé, ¿no? Entonces se pueden hacer campañas unificadas más bien de mayor magnitud que genere mayor impacto y mayor y mejores resultados dentro de la población. Asimismo, también los equipos interdisciplinarios generan nuevas ideas, generan o mejores ideas que van a estar adaptadas a las necesidades, a las actualizaciones que se van dando en todo nuestro entorno social, ¿no? En realidad el trabajo en equipo está presente día a día en toda nuestra vida, en todo nuestro desempeño profesional. Entonces, más bien ahí es muy, muy importante canalizar de qué manera nosotros lo vamos adecuando a las necesidades de acuerdo al área en el que nos encontramos, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, hemos visto del servicio de salud. No son los mismos tipos de liderazgo, no son las mismas fases de trabajo en equipo que puede ser tal vez en una ONG o que puede ser tal vez, no sé, en el sector educación, ¿no? Entonces, el trabajo en equipo en sí, el concepto está dado, la importancia está dada, el objetivo es claro, que mejora resultados, etcétera, pero la cosa también es analizar qué tipo de trabajo en equipo realizo de acuerdo a la institución donde me desempeño profesionalmente, ¿no? Espero esté de tu agrado, Elvis, el comentario, la respuesta. Gracias a todos por su atención. Si no hubiera más preguntas, algún tipo de comentario, terminamos con la sesión de hoy. Agradecer a Anda por la invitación para poder compartir este espacio con cada uno de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciada Clarinis, por la excelente disertación. Esperamos que a nuestros participantes haya sido de provecho esta sesión. A ver, en el chat, un conflicto ya. Bien, no viendo más preguntas, licenciada, en el chat, vamos a finalizar esta sesión. Sin antes darle las gracias, esperamos contar con su participación siempre en nuestros próximos eventos académicos. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches, gracias. Gracias.